Hola, mi nombre es Renzo Delgado y en esta ocasión pues vamos a defender lo que es la práctica 5 y 6 del laboratorio de tecnología eléctrica. Aquí lo que hicimos para el motor síncrono, esto es un generador, es decir que ahora vamos a hacer lo inverso, ya no le vamos, ya no vamos a aplicarle voltaje para que se genere una fuerza mecánica o en este caso rote el rotor, valga la redundancia, sino que ahora vamos a hacer girar el rotor para que se nos induzca, se cree un voltaje en las bobinas de este motor. Ahora lo que hicimos fue calcular la resistencia de los devanados. Recordemos que cuando está en Y pues son dos resistencias, dividimos entre 2 y nos dio un total de 0,5 ohmios la resistencia de la armadura. Aquí tenemos el comportamiento del voltaje versus la corriente. Vemos que la pendiente pues nos da la resistencia de la armadura. En cuanto al ensayo de un generador síncrono, vemos que a medida que aumentamos la resistencia de excitación, la corriente de excitación, pues el voltaje inducido pues va a ir aumentando hasta que llegue a un punto en que se sature, como lo vemos en esta gráfica. La corriente pues llegará a un momento en el que con un cierto voltaje pues tenderá a mantenerse o se satura. Ensayo de variación de la velocidad. Bueno, aquí vemos a nosotros pues tenemos lo que es un generador de 8 polos y una frecuencia de 60 Hz. Aquí vemos que a medida que pues va aumentando la velocidad, la frecuencia también aumenta. En este caso la frecuencia aquí pues para 840 voltios de 56 Hz y para 780 de 52, es decir, aumenta la velocidad, aumenta la frecuencia. Como aumenta la velocidad, aumenta la frecuencia. Continuando con lo que es la práctica número 6 del ensayo bajo carga del generador síncrono. En este caso consideremos que el motor síncrono o generador síncrono está conectado pues a una máquina que hace girar su rotor. Esto puede ser, un ejemplo puede ser el generador que usan las represas, que usan el agua para empujar una turbina, que a su vez pues moverán el rotor de algún generador para poder entregarnos la corriente que tenemos en la casa. Es un ejemplo pues de verlo de manera un poco simple, y pues vemos que a medida que cargamos las salidas de este generador, los comportamientos con diferentes cargas, como lo es resistivo, vemos que pues, el comportamiento es totalmente normal. El voltaje va disminuyendo a medida que pues, aumentamos la carga resistiva. El voltaje disminuye, la corriente aumenta. Como vemos aquí al principio, 456,8 y 234 la corriente. El voltaje nominal era de 460, por lo tanto, pues al aumentar un poco la resistencia, bueno, lo que es la carga, disminuye el voltaje y aumenta la resistencia. Aquí ya aumentamos aún más la carga y vemos que el voltaje ha disminuido considerablemente con respecto a los 460 voltios y la corriente pues también ha aumentado bastante. En el caso inductivo nos damos cuenta que pues sucede lo mismo que, bueno, algo muy parecido al resistivo, pero ahora pues la caída de voltaje es más considerable. Vemos que 460 pues cayó de una vez a casi 440 voltios, 20 voltios de diferencia. La corriente pues sigue siendo muy parecida, pero lo que quiero que se note aquí pues que el inductivo pues disminuye el voltaje y aumenta la corriente cuando la carga inductiva pues aumenta. El capacitivo pues pasa totalmente lo contrario. El voltaje aumenta a medida que la carga inductiva, capacitiva pues aumenta también. La corriente pues bueno, se va manteniendo más o menos en los mismos valores. Siempre tiende a aumentar un poco también la corriente. Ahora pues con lo que es, aquí vemos las gráficas, los comportamientos, el resistivo, el inductivo y el capacitivo. Vemos cómo aumenta el voltaje y aquí pues va disminuyendo más y así pues tenemos lo que es la gráfica del voltaje versus la corriente. Y bueno, ya por último pues como un análisis, nos damos cuenta de que los generadores síncronos los tenemos pues en muchas aplicaciones que vemos pues diariamente, como son pues los automóviles o pues incluso, bueno, como lo mencionaba anteriormente, las represas o las termoeléctricas pues usan un generador para suministrarnos energía a todas nuestras casas. Entonces pues es importante que aprendamos
como a identificar los factores que afectan a un generador síncrono y las condiciones que se necesitan para que funcione. También pues bueno, con respecto a las cargas, pues esta parte pues es súper esencial para las consideraciones a la hora de usar un motor síncrono o un generador. Pues bueno, que un generador pues no es más que un motor a la inversa, o sea, en lugar de dar vueltas como ya lo explicaba, pues vamos a girar el rotor para que se genere una tensión o corriente. Espero que se haya entendido, lo dejo con mis compañeros que continuarán con las otras explicaciones de la práctica número 5 y 6. Gracias.